El aire del monte Hermón olía a trueno y a tierra húmeda. No era el aroma estático, eterno y perfecto de las altas salas, donde la luz se tejía en himnos y el tiempo era un río lento bajo pies descalzos sobre mármol de estrellas. Aquí, abajo, la creación respiraba con un pulso salvaje, urgente. Olía a vida, a muerte, a sudor, a flores marchitándose bajo el sol implacable, a sangre caliente y barro fértil. Olía a cambio. Semjasa, príncipe de los vigilantes, alzó su rostro hacia el cielo crepuscular. Sus alas, no de plumas, sino de luz concentrada y sombra danzante, se estremecían con un zumbido apenas audible. A su alrededor, 200 pares de ojos, cada uno un universo de conocimiento antiguo, reflejaban la misma inquietud. Eran los Bene Elohim, los hijos de Dios, enviados en tiempos inmemoriales para observar, para guiar en silencio. Pero la observación se había convertido en fascinación y la guía en un doloroso anhelo. ¿Lo sentís? La voz de Semjasa era como el roce de meteoritos en la atmósfera, grave y vibrante. El latido de ellos, fuerte, desordenado, breve, pero tan intensamente real. Señaló hacia el valle que se extendía a sus pies, bañado por los últimos rayos de sol. Allí, diminutas figuras se movían, hombres arando la tierra con esfuerzo titánico, mujeres recogiendo frutos, niños riendo con una alegría que resonaba como campanillas rotas en el silencio eterno que los vigilantes conocían. Las hijas de los hombres. Araquiba, el vigilante de los secretos terrenales, se acercó. Sus ojos, como pozos de obsidiana líquida, escudriñaban la aldea. Viven en la sombra del polvo, Semjasa, ignorantes de las armonías cósmicas, de las geometrías sagradas. Se arrastran, sufren, mueren, sin entender el porqué. Pero en su tono no había solo desdén, había una punzante curiosidad. Y sin embargo, aman, con un fuego que desconcierta. Luchan, creen. Un murmullo recorrió el círculo de seres celestiales. Habían visto imperios humanos levantarse y caer como castillos de arena bajo la marea. Habían presenciado su crueldad, su estupidez, pero también su coraje insensato, su capacidad de perdonar lo imperdonable, de crear belleza con manos manchadas de barro, y sobre todo, habían visto a ellas, a las mujeres, su fuerza resiliente, su gracia arraigada en la tierra, la chispa de inteligencia salvaje en sus miradas, la ferocidad con la que protegían su estirpe, una fuerza vital que resonaba en algo profundo, olvidado dentro de los inmutables vigilantes. El Altísimo nos ordenó observar, no mezclarnos, recordó Cocabiel, el astrónomo, su voz titubeante. Su mirada se perdía en las primeras estrellas que asomaban lejanas y frías. Su sangre es mortal, su esencia limitada. ¿Y qué es la inmortalidad sino un eco vacío en un salón infinito? Estalló Semjasa girándose. Su luz interior pulsó, iluminando brevemente los rostros atónitos de sus hermanos. Había una llama en sus ojos que no venía del conocimiento celestial, sino de algo más terrenal, la pasión. Ellas viven, Cocabiel, con una intensidad que nos es negada. Sienten el sol quemar la piel, la lluvia limpiar el alma, el amor arder como una forja en la noche. Su mirada se clavó en una figura que emergía de una cabaña en el valle, Adá, hija de Lamec. Su cabello era una cascada de ébano bajo el crepúsculo, su porte una combinación de gracia y fuerza inquebrantable. Cargaba un cántaro de agua con una facilidad que hablaba de una vida de esfuerzo, pero su rostro, vuelto hacia el monte, mostraba una serenidad que fascinaba al príncipe vigilante. Ellas son fragilidad y fortaleza, continuó Semjasa, hipnotizado por la visión de Adá.
ignorancia y una sabiduría instintiva que nosotros, con todo nuestro conocimiento, jamás alcanzaremos. ¿Acaso no merecen más que esta existencia a ciegas? ¿Acaso no merecen elevarse? El término flotó en el aire del monte, cargado de un significado peligroso, prohibido. Elevarse, mezclarse, compartir. El silencio que siguió fue denso, electrizado. 200 corazones inmortales, acostumbrados al ritmo pausado de las esferas, latieron con una fuerza desconocida. La duda, la curiosidad, la lujuria por lo tangible y efímero, y un profundo sentido de compasión, o era arrogancia, se entrelazaban. Semjasa extendió su mano no hacia el cielo, sino hacia el valle, hacia la figura de Ada, que ahora se perdía en la sombra de las cabañas. El Altísimo les dio el mundo, pero les negó la luz para verlo en toda su gloria. Nosotros podemos darles esa luz, podemos ser sus faros, su fuerza, su legado. La última palabra resonó como un trueno lejano. Legado. Algo que los eternos vigilantes jamás habían contemplado. Descendencia. La idea, herética y magnética, prendió como fuego en Yescaseca. Rostros que habían permanecido serenos durante eones mostraron destellos de conflicto, de deseo, de un desafío temeroso pero creciente. ¿Y si él? Comenzó a preguntar un vigilante más joven, su voz apenas un susurro. Semjasa bajó la mano. Su mirada, fija en el valle ahora sumido en la oscuridad, salpicada de hogueras humanas, era de hierro fundido. ¿Temer al amor? ¿A la vida que palpita aquí, en el barro que él mismo formó? Un viento frío, cargado del aroma de la tierra y la leña quemada, ascendió por la montaña, agitando las esencias luminosas de los vigilantes. Ya no somos meros observadores. El susurro de la tierra es un clamor que no podemos ignorar. La sangre caliente nos llama. Dio un paso adelante, al borde mismo del precipicio que separaba la cima sagrada del mundo de los hombres. Sus alas de sombra y luz se desplegaron plenamente, proyectando una silueta titánica contra el lienzo estrellado que comenzaban a pintar Cocabiel y sus hermanos. Abajo, en la aldea, Ada alzó la vista hacia la montaña, sintiendo una presencia nueva, inmensa, que la observaba. Sus ojos humanos, adaptados a la penumbra, solo vieron oscuridad y estrellas. Pero sintió la mirada. Una mezcla de temor y fascinación le heló la sangre y le aceleró el corazón. El cielo nos dio conocimiento, declaró Semjasa, su voz ahora un rugido sordo que hacía vibrar las piedras del Hermón, dirigida a sus hermanos, pero también, de alguna manera, a la tierra que los seducía. Pero es aquí, en el polvo y el fuego, donde encontraremos el significado. ¿Quién de vosotros tiene el valor de vivir, aunque sea por un instante fugaz, en la eternidad? La decisión pende de un hilo sobre el monte Hermón. Los vigilantes, tentados por la intensidad de la vida humana y la belleza de sus hijas, contemplan un acto prohibido. Semjasa ha lanzado el desafío. Abajo, en la oscuridad, Ada siente la presencia de lo divino y lo teme. ¿Cruzarán los hijos de Dios el abismo final hacia las hijas de los hombres? El valle espera, inconsciente del cataclismo de amor y furia que se gesta en la montaña. El desafío de Semjasa resonó en el silencio sagrado del monte Hermón como un gong golpeando el corazón mismo de la creación. No fue un sí gritado, sino un silencio quebrado por el crujido de piedras bajo pies que jamás habían pisado la tierra con intención. 200 pares de alas de luz y sombra se agitaron, no para ascender, sino para descender. El abismo entre lo divino y lo mortal se cerró en un suspiro colectivo, cargado de temor y una euforia desconocida. Araquiba fue el primero. Su esencia, acostumbrada a desentrañar los secretos de las raíces y las corrientes subterráneas, se materializó en el borde mismo de la aldea de Ada. No como un dios radiante,
sino como una figura alta, envuelta en una capa de lino que parecía tejida con niebla y luz de luna, sus rasgos perfectos, pero extrañamente vulnerables, bajo la mirada curiosa de los perros guardianes. Cocabiel, el astrónomo, descendió junto a un manantial, sus ojos aún perdidos en las estrellas que ahora veía reflejadas, distorsionadas, en el agua oscura. Uno a uno, los vigilantes cruzaron la frontera invisible. La montaña sagrada quedó atrás, vacía, testigo mudo de la gran transgresión. Semjasa, sin embargo, no buscó la aldea inmediatamente. Su mirada estaba clavada en Ada. La encontró junto al río, lavando ropas al alba. El sol naciente enrojecía las aguas y doraba su piel sudorosa. Cuando alzó la vista y lo vio, no gritó. Un temblor recorrió su cuerpo, sí, pero sus ojos, profundos como pozos de bosque, no mostraron solo miedo. Mostraron un asombro tan puro que le cortó el aliento al príncipe vigilante. Era la misma mirada con la que los humanos contemplaban las estrellas que Cocabiel conocía también. ¿Eres un sueño?, preguntó Ada, su voz un susurro ronco sobre el murmullo del agua. El acento humano, áspero y musical, golpeó a Semjasa con la fuerza de un rayo. «Soy Semjasa», respondió él, encontrando extrañamente difícil pronunciar su nombre celestial en el aire denso de la tierra. Bajó la cabeza, un gesto jamás visto en las altas salas. «Y he bajado para verte». El acercamiento fue lento, torpe. Semjasa, portador de la sabiduría de las eras, se sentía como un niño frente a la complejidad de una sola emoción humana. La cautela mezclada con una curiosidad irreprimible. Le habló de la luz de las estrellas, de la música de las esferas, de la vastedad del cielo. Ada le habló de la sequía que amenazaba la cosecha, de la risa de su hermano pequeño, del dolor de una espina clavada en su palma el día anterior. Él extendió la mano. Un destello sutil, apenas visible, emanó de sus dedos. La espina saltó de la carne de Ada, la pequeña herida cerrándose sin dejar rastro. Ella contuvo el aliento, mirando su palma sana, luego mirándolo a él. En sus ojos, el miedo se desvaneció, reemplazado por algo que hizo temblar los cimientos del ser de Semjasa. Admiración, necesidad. Fue ese destello, esa pequeña muestra de poder, lo que selló el destino. No solo el de ellos. Las noticias volaron como chispas en paja seca. Los señores de la montaña han bajado, susurraban las mujeres en los pozos, los hombres junto a las hogueras. Traen conocimiento, traen poder, curan. Y algo más, traían una belleza sobrenatural, una intensidad en la mirada que quemaba el alma. Semjasa y Ada fueron los primeros, pero no los únicos. Araquiba encontró a Sila, tejedora de historias tan intrincadas como sus telares, y le reveló los secretos de las plantas que sanan y las que matan, de las aguas que dan vida y las que esconden veneno. Cocabiel se enamoró de Naama, cuya mirada siempre buscaba la luna. Le enseñó a leer el destino en las constelaciones, a entender el lenguaje cifrado de la noche. Otros vigilantes compartieron sus fragmentos de poder eterno, la forja de metales indestructibles, los códigos de construcción que desafiaban la gravedad, las artes de la guerra que convertían a campesinos en guerreros temibles, los encantamientos que doblegaban a las bestias y a los elementos. La aldea y luego las aldeas vecinas florecieron como nunca antes. Torres de piedra lisa surgieron donde antes había chozas de barro. Enfermedades que diezmaban tribus fueron barridas con un gesto. Las cosechas fueron abundantes bajo cielos que parecían bendecidos. Los hombres aprendieron, crecieron, se sintieron casi divinos. Las mujeres que habían capturado el corazón de los vigilantes brillaron con una gracia y sabiduría sobrenatural. Fue una edad de oro forjada en el amor prohibido, pero bajo la superficie de ese esplendor,
una oscuridad se gestaba. No todo el conocimiento celestial era benévolo. Algunos vigilantes, cegados por la lujuria o la arrogancia, compartieron artes prohibidas, la nigromancia que susurraba a los muertos, los encantamientos para someter voluntades, las fórmulas para crear armas de un horror insondable. La inocencia humana, enfrentada a un poder para el que no estaba preparada, comenzó a corroerse. La envidia entre los hombres por el favor de los señores encendió rencillas. El respeto se tornó en servilismo, la admiración en codicia. Semjasa lo vio. En los ojos de algunos de sus hermanos, la compasión inicial se había transformado en posesión despiadada. En los ojos de algunos hombres, la gratitud se había vuelto exigencia. Y en los ojos de Ada, ahora embarazada, empezó a vislumbrar una sombra de inquietud. Ella, más que nadie, sentía el cambio en el aire. Semjasa, le dijo una noche, mientras el viento soplaba con una fuerza inusual, llevando el olor a ozono de una tormenta lejana. Su mano reposaba sobre su vientre abultado, donde una vida nueva, diferente, se movía con una fuerza que asustaba. El niño patea como un potro salvaje. Siento un fuego dentro de mí y un frío. ¿Qué hemos hecho? Él quiso consolarla, pero las palabras murieron en sus labios. En ese momento, un trueno desgarró el cielo, no desde una nube, sino desde la cima del Hermón, ahora siempre cubierta por una bruma inquietante. Una luz púrpura, antinatural, iluminó las montañas por un instante. Era una luz que Semjasa conocía, la señal de una puerta celestial abriéndose con furia. El Altísimo no había permanecido indiferente. La Edad de Oro mostraba sus primeras grietas. La tierra misma pareció estremecerse bajo los pies de Semjasa. Abrazó a Ada, sintiendo la vida tumultuosa dentro de ella, una vida que era parte de él, parte de ella y parte de algo completamente nuevo y potencialmente monstruoso. El amor que lo había traído aquí ahora sabía a ceniza y temor. La transgresión se consuma. Los vigilantes descienden compartiendo su luz y su oscuridad con la humanidad. Florece una era de esplendor y conocimiento, pero sembrada con las semillas de la corrupción y la arrogancia. El primer embarazo de Ada anuncia el nacimiento de una nueva estirpe, mientras una señal de ira divina resuena desde el cielo. El paraíso artificial empieza a resquebrajarse. ¿Qué son los hijos que crecen en los vientres de las hijas de los hombres? ¿Y qué juicio descenderá del monte Hermón ahora vacío? La tormenta se acerca. El hijo de Semjasa y Ada nació bajo un cielo de plomo, el mismo día que la primera sangre humana fue derramada por un artefacto forjado con el conocimiento prohibido de los vigilantes. Lo llamaron Barakel, relámpago de Dios. Pero su llegada al mundo fue un terremoto silencioso que solo Ada y Semjasa sintieron en toda su profundidad monstruosa. No fue un llanto lo que llenó la cabaña, sino un rugido bajo, gutural, como el de un león recién nacido, pero resonando con una frecuencia que hizo vibrar los huesos. Ada, exhausta y pálida, lo sostuvo con brazos temblorosos. El bebé era hermoso, de una belleza sobrenatural que dolía mirar, con ojos del color de la tormenta que barrían la estancia con una inteligencia precoz y antigua. Pero su fuerza, Ada sangró por las marcas de sus diminutos dedos en su brazo, como garras de acero, y cuando buscó el pecho, el hambre que emanaba de él no era solo física, era un vacío oscuro, un agujero que parecía querer devorar la esencia misma de su madre. Semjasa, Ada susurró, el terror ahogando su voz. Es demasiado. El vigilante tomó al niño. Barakel se calmó al instante en sus brazos divinos, pero sus ojos tempestuosos se clavaron en su padre con una intensidad desafiante. Semjasa sintió el poder latiendo dentro de ese pequeño cuerpo,
un océano embravecido contenido en un frágil vaso de carne y hueso mortal. Era la unión de lo eterno y lo efímero, sí, pero también un abismo abierto, un Nefilim. No fue el único. Por todo el valle y más allá, en las moradas de las mujeres que habían unido sus destinos a los vigilantes, nacieron los gigantes. Algunos, como el hijo de Cocabiel y Naamá, tenían una gracia etérea y una mente que absorbía el conocimiento de las estrellas como esponjas. Otros, como los engendrados por los vigilantes más oscuros, fueron monstruos desde el primer aliento, criaturas de apetitos insaciables, con fuerza bruta que destrozaba cunas y músculos que se tensaban bajo pieles que parecían cuero de rinoceronte. Fueron llamados Giborim, los poderosos, y su mera presencia alteraba el aire, cargándolo con electricidad y un olor a ozono y hierro forjado en fuego estelar. La tierra, otrora pródiga bajo la influencia celestial, empezó a rebelarse. Las cosechas alrededor de las moradas de los Nefilim se marchitaban de la noche a la mañana. Los manantiales que Araquiba había bendecido se enturbiaron con vetas rojas como sangre oxidada. Animales huían aterrorizados de los infantes gigantes, y los perros que antes vigilaban las aldeas aullaban sin cesar hacia el monte Hermón, ahora una silueta amenazadora coronada por nubes eternas de tormenta. Pero el verdadero horror no fue la fuerza de los Nefilim, sino su crecimiento acelerado y su apetito. Barakel, con apenas 2 lunas, tenía la estatura y la fuerza de un niño de 5 años. Y hambre. Un hambre que la leche materna ni la carne más suculenta podía saciar. Semyasa lo vio primero. El brillo vital de un pájaro herido que Barakel encontró en el jardín se extinguió cuando el pequeño lo tocó, absorbido por sus pequeñas manos. La luz en los ojos del niño brilló un instante más. Fue un acto instintivo, no malicioso, pero heló la sangre del príncipe vigilante. La fractura entre los vigilantes se hizo abismo. Cocabiel, aterrorizado por la mirada calculadora de su propia hija, que a los 6 meses ya trazaba círculos perfectos en la arena, prediciendo eclipses con escalofriante precisión, clamó por el arrepentimiento. Hemos profanado el orden, hermanos. Estamos creando dioses hambrientos en cuerpos mortales. Debemos detener esto. Su grito resonó en una reunión secreta en las laderas inferiores del Hermón. Araquiba, sin embargo, cuya propia descendencia mostraba un control perturbador sobre las plantas venenosas y las plagas, se irguió con desafiante arrogancia. ¿Detener? Estamos forjando una nueva raza, Cocabiel, una raza que unirá el cielo y la tierra. Ellos son nuestro legado, nuestra respuesta al silencio del Altísimo. Debemos enseñarles a controlar su hambre, a usar su poder para dominar esta creación imperfecta. Semyasa permaneció en silencio, observando la pelea. En sus ojos se reflejaba la agonía de Ada, cada día más consumida por el fuego interior de Barakel, y la inquietante inteligencia de su hijo, que ya balbuceaba palabras en la lengua antigua de las altas salas. El amor que lo había llevado a la transgresión ahora era un nudo de espinas. ¿Era esto elevación o una condena para todos? El cielo dio su segunda advertencia. No fue un trueno, sino un silencio absoluto, sepulcral, que cayó sobre el mundo al mediodía. Los pájaros callaron en pleno vuelo. El viento murió. El murmullo de los ríos se congeló. Durante 3 largos, interminables minutos, la creación contuvo el aliento. Luego, el silencio se rompió con un crujido desgarrador, como el mármol infinito de las altas salas resquebrajándose. Desde la bruma perpetua sobre el monte Hermón, 3 figuras descendieron. No eran vigilantes, eran algo más antiguo, más frío, imbuido de una autoridad que hacía temblar la misma luz. Sus formas eran indistintas, envueltas en llamas que no quemaban pero consumían la sombra a su alrededor. Gabriel, el mensajero de fuego; Uriel,
la luz de Dios, y Sariel, el regidor de los espíritus. Sus ojos, sin pupilas, escrutaron el valle transformado, las torres de piedra lisa, los campos marchitos, y sobre todo sintieron el latido discordante, poderoso y hambriento de los Nefilim. Su mirada colectiva se posó finalmente en Semjasa y los vigilantes reunidos. No hubo palabras, solo una imagen proyectada con furia cósmica en las mentes de los transgresores. El valle reducido a ceniza, las torres derrumbadas, las aguas convertidas en sangre y los cuerpos deformes de los Nefilim esparcidos como juguetes rotos bajo un sol negro. Era un futuro, una promesa. Los Nefilim, los gigantes fruto del amor prohibido, han llegado. Su poder es inmenso, su crecimiento acelerado y su hambre insaciable comienza a devorar la vida misma. La tierra se resiente y los vigilantes se dividen entre el arrepentimiento y la arrogancia. El silencio celestial se rompe con la llegada de los 3 emisarios de ira, Gabriel, Uriel y Sariel. Su advertencia es una visión de aniquilación. Semjasa, atrapado entre su amor por Adá y Barakel y el horror de lo que han desatado, enfrenta la mirada implacable del cielo. ¿Intentarán los vigilantes defender a sus hijos monstruosos? ¿O caerán de rodillas ante el juicio que desciende del Hermón? El valle aguanta la respiración bajo la mirada de fuego de los arcángeles. La visión de aniquilación se grabó a fuego en las mentes de los vigilantes. Un silencio más profundo que el vacío entre estrellas siguió al retiro de la imagen infernal. Cocabiel cayó de rodillas, sus manos celestiales hundidas en el barro fértil que ahora le parecía ceniza. «¡Perdón!», gimió, su voz quebrándose como cristal bajo presión cósmica. «¡No sabíamos! ¡Los detendremos!». Su mirada, desesperada, buscó a Semjasa, pero Araquiba se interpuso, su esencia antes curiosa ahora distorsionada por una furia fría. «¿Detener?». Escupió la palabra como veneno. Sus ojos, pozos de obsidiana, reflejaron la luz abrasadora de los arcángeles con un brillo desafiante. «Mirad lo que hemos creado, mirad su potencial, ¿vais a destruir vuestra propia sangre, mensajeros del Altísimo? La sangre de los hijos de Dios». Señaló con un gesto brusco hacia el valle, donde las siluetas descomunales de los Nefilim adolescentes ya se recortaban contra las torres humanas, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Barakel, con apenas 2 años, pero la estatura y musculatura de un guerrero en su plenitud, alzó la cabeza hacia el monte Hermón. Sus ojos de tormenta detectaron la energía divina de los emisarios. No mostró miedo, mostró hambre. Un gruñido gutural, como rocas triturándose, salió de su garganta. Gabriel, el mensajero de fuego, adelantó un paso. Las llamas blancas que lo rodeaban crepitaron con un sonido que cortó el alma. No habló con palabras, sino con una vibración que hizo temblar las montañas. La medida está colma, la unión es abominación. La siembra debe ser arrancada, los sembradores juzgados. La declaración resonó como una sentencia de muerte universal. Uriel, la luz de Dios, extendió una mano. De su palma emanó un rayo de pura claridad, no para iluminar, sino para revelar. La luz barrió el valle, desgarrando las ilusiones de esplendor. Mostró las venas rojas en los ríos, las cosechas marchitas en círculos perfectos alrededor de las moradas de los Nefilim, las sombras alargadas de crueldad y miedo en los rostros humanos. Y sobre todo, reveló la oscuridad que crecía dentro de los jóvenes gigantes, un vacío devorador, un agujero negro en forma de alma que absorbía la vida a su alrededor. Fue entonces cuando Ada irrumpió en la escena, demacrada, con los ojos hundidos por el esfuerzo de alimentar a Barakel, pero con una dignidad que hizo vacilar incluso a los arcángeles. Se colocó entre los vigilantes divididos y la luz implacable de Uriel.
Su mirada no buscó a los emisarios del cielo. Se clavó en Semjasa. ¿Ves, amado? Su voz, ronca por el cansancio, cargaba una tristeza infinita. ¿Ves el fuego que consume a nuestro hijo? ¿Ves el miedo en los ojos de los que una vez nos admiraron? Esto no es elevación, es una maldición. Lágrimas surcaron su polvoriento rostro. Deténlo, por el amor que juraste. Deténlo todo. El corazón de Semjasa, un órgano eterno que nunca debió sentir el desgarro humano, estalló en 1000 pedazos. Vio la verdad en los ojos de Ada. Vio el hambre monstruosa en los ojos de Barakel. Vio la arrogancia letal en Arakiba. El amor que lo trajo aquí se transformó en una agonía insoportable, pero también en una determinación feroz. «No», rugió Semjasa, su voz recuperando el tono de mando del príncipe de los vigilantes, pero teñido de una pena mortal. Se volvió hacia Gabriel, Uriel y Sariel. «No a la aniquilación. Estos humanos, estas mujeres, no merecen morir por nuestro pecado». Su mirada luego se posó en Arakiba y los vigilantes que aún desafiaban, sus esencias brillando con un resplandor enfermizo. «Y nosotros merecemos nuestro juicio, pero los niños, los Nefilim, son inocentes de su propia naturaleza. Dadnos una oportunidad para contenerlos, para redimirnos». Un estruendo de risa amarga, como el crujir de glaciares, salió de Arakiba. «¿Redención? ¡Traidor! Ellos», señaló a los arcángeles, «solo entienden el fuego purificador. Y nosotros tenemos el fuego de una nueva era dentro de nuestros hijos». Alzó sus brazos. «Vigilantes, proteged vuestro legado, defended a los Nefilim». La fractura estalló en guerra abierta. Una docena de vigilantes, cegados por el orgullo herido y una paternidad distorsionada, se lanzaron hacia Arakiba. Sus esencias luminosas se tiñeron de rojo sangre y negro azabache, desplegando armas de energía pura. Espadas de relámpagos concentrados, escudos de espacio comprimido. Cargaron contra los arcángeles. Gabriel no se inmutó. Su brazo de fuego blanco se alzó y descendió. No fue un golpe, sino la manifestación de una ley cósmica. El espacio mismo se dobló. Se oyó un crack, como si el firmamento fuera un hueso gigantesco quebrado. 5 de los vigilantes rebeldes simplemente se desintegraron, no en ceniza, sino en chispas de luz primordial que se apagaron como estrellas muertas. No hubo grito, solo un silencio súbito y aterrador. El primer olor a sangre divina llenó el aire del Hermón. Metálico, ozonizado, insoportablemente denso. Gotas de luz dorada y carmesí cayeron sobre las rocas, quemándolas con un siseo siniestro. Abajo, en el valle, el grito de Barakel respondió al sonido de la desintegración. No fue un grito de dolor, sino de excitación. La energía liberada por la muerte de los vigilantes era un manjar. Con la velocidad de un rayo, el gigante adolescente se lanzó cuesta arriba, sus pies dejando cráteres en la tierra. Su objetivo no eran los arcángeles. Era la sangre divina humeante sobre las rocas. Su hambre era un imán. Detrás de él, otros Nefilim, sintiendo el festín, rugieron y siguieron su estela, un torrente de carne y poder monstruoso ascendiendo hacia la matanza. Sariel, el regidor de los espíritus, extendió sus manos. De ellas brotaron cadenas de luz plateada y sombra líquida, buscando atar a los Nefilim ascendentes. Pero Barakel, con una agilidad bestial, esquivó el primer lazo. Sus ojos, ahora completamente negros, se fijaron en la figura de Gabriel, la fuente del fuego purificador. Gruñó, mostrando dientes que ya no eran humanos. Semjasa vio la escena. Su hijo corriendo hacia la muerte, o peor, hacia la blasfemia de devorar la esencia de un arcángel. Vio a Ada gritando el nombre de Barakel, intentando correr tras él,
desesperada. Vio a los vigilantes restantes paralizados por el horror o preparándose para unirse a la masacre. Vio la espada de fuego de Gabriel alzándose de nuevo, esta vez apuntando hacia el torrente de Nefilim. No hubo tiempo para el juicio, solo para la elección. Con un rugido que mezclaba el dolor de un padre y la furia de un príncipe caído, Semjasa se lanzó, no hacia los arcángeles, no hacia Araquiba. Se lanzó delante de Baraquel, interponiéndose entre su hijo hambriento y la espada de fuego de Gabriel, que descendía como un sol en miniatura. Sus alas de luz y sombra se desplegaron en un último y titánico escudo, no para atacar, para proteger. La guerra celestial estalla en el monte Hermón. Vigilantes rebeldes, liderados por Araquiba, atacan a los arcángeles y son aniquilados por Gabriel. La primera sangre divina mana, desatando el hambre insaciable de los Nefilim. Baraquel lidera la carga monstruosa hacia el festín de poder. Semjasa, desgarrado, toma una decisión desesperada. Se interpone entre la espada de fuego de Gabriel y su propio hijo. Su grito es de protección, pero bastará un escudo de luz caída para detener el juicio del cielo. Abajo, Adá corre hacia la tormenta, hacia su hijo y su amor. La espada de fuego desciende. El destino de Semjasa, Baraquel y toda una era pende de un hilo sobre el altar sangrante del monte Hermón. El impacto no fue un choque, sino una implosión de realidad. La espada de fuego blanco de Gabriel, destinada a borrar la abominación hambrienta que era Baraquel, se clavó en el escudo desesperado de Semjasa. No hubo estruendo metálico, sino el sonido del universo desgarrando una página sagrada. La luz fue cegadora, devoradora, fundiendo roca, sombra y la esencia misma del príncipe vigilante. ¡No! El grito de Adá atravesó el caos, un lamento humano rasgando la trama de la batalla cósmica. Corría cuesta arriba, ignorando las piedras que cortaban sus pies descalzos, los relámpagos de energía que silbaban a su alrededor. Solo veía a Semjasa, su luz titilando como una vela a punto de apagarse bajo la espada purificadora, y a Baraquel, detenido en seco por la barrera de agonía paterna, sus ojos negros reflejando por primera vez algo que no era hambre, confusión. El escudo de Semjasa aguantó un instante eterno. Fue un acto de amor puro, una fuerza que ni Gabriel había calculado. Pero no fue suficiente. Con un crujido final, como hielo primordial quebrando, el escudo estalló. La espada de fuego, amortiguada pero no detenida, continuó su trayectoria fatal. No alcanzó a Baraquel. Atravesó el pecho de Semjasa. El príncipe vigilante no gritó, emitió un suspiro que fue el sonido del primer mundo muriendo. Su esencia, su luz eterna, no se desintegró como los rebeldes. Comenzó a derramarse, no como sangre, sino como un río de estrellas agonizantes, de memorias cósmicas, de la música perdida de las altas salas. Era un espectáculo de una belleza y un horror indescriptibles. Y entonces sucedió lo impensable. Baraquel, el hambriento, el abismo andante, se abalanzó, pero no hacia Gabriel. Se arrojó sobre el torrente de esencia divina que emanaba de su padre moribundo, no para devorarla con voracidad, sino para recibirla. La luz agonizante de Semjasa fluyó dentro del Nefilim. Baraquel se irguió, convulsionando, su cuerpo creciendo aún más, sus músculos retorciéndose bajo la piel, sus ojos negros destellando con fragmentos de la sabiduría y el dolor infinitos de Semjasa. Un conocimiento ancestral, un amor profundo por Adá, la comprensión brutal de su propio error y del sacrificio paterno inundaron su ser monstruoso. Por un instante sus ojos reflejaron no hambre, sino un dolor desgarrador, humano. Rugió, un sonido que fue a la vez bestial y lleno de una pena cósmica. Gabriel bajó su espada, las llamas blancas parpadeando.
Incluso la luz implacable pareció conmoverse por el sacrificio y la extraña redención que brotaba de la tragedia. Uriel y Sariel contuvieron sus poderes. El juicio se había cumplido de la manera más inesperada y terrible. El destino de los demás fue sellado con rapidez brutal. Los vigilantes que se habían arrepentido, como Cocabiel, fueron encadenados con eslabones de oscuridad primordial por Sariel, destinados a un abismo sin estrellas hasta el fin de los tiempos. Araquiba y los pocos rebeldes que quedaban fueron borrados del existir por Uriel, convertidos en polvo cósmico sin memoria. Sus Nefilim, privados de la guía perversa pero también de cualquier atisbo de humanidad, fueron cazados. Algunos murieron luchando, destrozando valles enteros en su furia final. Otros, los más astutos o los menos corruptos, como la hija de Cocabiel, desaparecieron en los desiertos o las profundidades del mar, convirtiéndose en semillas de leyendas futuras sobre gigantes y héroes antiguos. Barakel, el último y más poderoso, el que llevaba dentro la esencia y los recuerdos de Semjasa, fue el único que enfrentó un juicio distinto. Gabriel extendió su mano no con fuego, sino con un sello de luz plateada. Lo marcó en la frente del gigante. «Vagarás», resonó la voz del arcángel en la mente de Barakel y en la de Ada, que finalmente había llegado, cayendo de rodillas junto al cuerpo inmóvil, ya casi translúcido, de Semjasa. Portador de la luz caída y de la culpa, sentirás el hambre, pero la esencia de tu Padre dentro de ti será tu jaula y tu agonía eterna. Serás un recordatorio andante del precio de la transgresión, hasta que los mares sequen su sal. Barakel, el gigante ahora atormentado por una conciencia plena, miró a su madre. En sus ojos ya no había negrura, sino un tormento estelar. Dio un paso atrás, luego otro. Con un último rugido que fue un adiós desgarrado, se volvió y huyó hacia las montañas lejanas, su figura desapareciendo en la bruma como un sueño maldito. Ada no lo siguió con la mirada. Su mundo se había reducido al fantasma de luz que yacía ante ella. Tomó la mano casi incorpórea de Semjasa. Ya no quemaba, estaba fría como el espacio entre galaxias. «Lo siento», susurró la sombra de Semjasa, su voz un eco de viento lejano. «Te amé, con la intensidad del fuego humano, y fue nuestra perdición. Y nuestra gloria», respondió Ada, apoyando su frente contra lo que quedaba de la suya. Una lágrima cayó sobre la luz fantasmal. Donde tocó, surgió una minúscula flor, blanca y frágil, de un aroma a nieve y tierra mojada. Una flor que nunca antes había existido. Luego la luz se extinguió. Semjasa, príncipe de los vigilantes, amante de Adá, padre de un monstruo y de una leyenda, dejó de ser. El diluvio llegó después, aguas del cielo y del abismo para limpiar la corrupción y el rastro de los gigantes. Pero en la cima del monte Hermón, donde una vez los hijos de Dios contemplaron su perdición, una pequeña flor blanca brotó entre las rocas quemadas. Y en los desiertos y en las profundidades, algo con la fuerza de los titanes y el atisbo de una conciencia antigua y dolorosa, vagaba, recordando, hambriento, esperando, el eco del amor que cambió el mundo y el precio infinito que demandó el cielo. El sacrificio de Semjasa salva a Barakel solo para condenarlo a una existencia de agonía consciente, portando la esencia y la culpa de su padre. Los vigilantes son juzgados, los rebeldes destruidos, los arrepentidos encadenados en las tinieblas. Los Nefilim son exterminados o dispersados, convertidos en semillas de mito. Ada presencia la muerte definitiva de su amor, dejando solo una flor frágil como testigo. El diluvio limpia la tierra, pero la leyenda de los gigantes, el amor prohibido y el precio de desafiar el cielo perduran,
grabados en la roca del monte Hermón y en la memoria del mundo. La unión de luz y barro dejó cenizas, y una flor imposible